¿no? Porque la actividad laboral te va a ayudar a determinar también posibles soluciones, ¿no? A la patología de tu paciente, ¿no? Los hábitos de nutrición y eliminación, ¿no? Esto es importante dentro de lo que es la historia neuroquinésica para nosotros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos hábitos de nutrición es que también podemos ayudar a nuestro paciente a reeducar sus esfínteres, ¿no? ¿Por qué? El paciente con patología neurológica generalmente, ¿no? Una gran mayoría va a sufrir eh, de estos problemas, ¿no? Si es lesión medular, muchas veces dejan de controlar o no controlan por la lesión, no controlan ni esfínter anal ni esfínter vesical, por lo cual nosotros tenemos que saber cuáles son sus hábitos de eliminación y de nutrición, porque probablemente en su nutrición nuestro paciente estaba acostumbrado a ingerir más alimentos sólidos, ¿no? Y lo líquido era muy poco, ¿no? Entonces tenemos que también aconsejarle que pueda cambiar este tipo de dieta, ¿no? Y la eliminación, ¿no? Cada cuánto hay lo que es la micción o la defecación, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque también trabajamos en esas áreas, no solamente en lo que es la reeducación, sino también vamos a trabajar o vamos a ayudar en lo que es la eliminación, ¿no? De estos desechos. Es por eso que para nosotros es importante, ¿no? Le vamos a preguntar también dentro de lo que son nuestros registros, qué tipo de dieta es la que consume, qué posibles trastornos tenga en la micción o en la deposición, ¿no? A veces no les preguntamos y de pronto estás haciendo tu terapia y sacas un APA, ¿no? Una sorpresita te dejó el paciente, ¿no? Ya sea la micción o la deposición, ¿no? Entonces también es importante para la terapia, ¿no? Por ejemplo, en la terapia acuática, si yo no sé estos hábitos de eliminación en mi paciente, puedo ponerlo a la piscina, a hacer terapia acuática, es lesionado medular y no controla esfínteres, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a contaminar la piscina, ¿no? Entonces, una de las contraindicaciones de la terapia acuática es lesionados medulares que no controlen ni esfínteres anales ni esfínteres vesicales, ¿no? Entonces, para prescribir determinada terapia, también es importante que yo pregunte estos hábitos de nutrición y eliminación, ¿ya? Hábitos tóxicos, en este caso, también el sistema de asistencia sanitaria, ¿no? Dentro de los hábitos tóxicos vamos a hablar de si consume alcohol, tabaco o sustancias psicógenas, ¿no? Cuando nosotros vamos a la consulta médica, ¿no? Todos, ¿no? Si algún momento has ido a un médico y te pregunta, ¿no? ¿Bebe? ¿No? ¿Y tú qué le dices? No, no bebo, ¿no? Uno que otro. Otros van a decir, sí, pero social. Otro van a decir, de vez en cuando. Otro dirá, sí, cada semana, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que el paciente con patología neurológica, sea cual sea su patología, va a tener un sistema nervioso deprimido, ¿no? ¿A qué me refiero deprimido? ¿No? Más allá de la depresión que pueda causarle la enfermedad, me refiero con el término deprimido, es bajo en sus funciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el alcohol, el tabaco o las drogas? ¿Qué es lo que hacen con el sistema nervioso central como tal, ¿no? Al consumir estas sustancias, deprimen el sistema nervioso central, ¿no? Al deprimirlo, no solo el central, hablemos del sistema nervioso como tal. Si consumimos exageradas cantidades, ya sea de alcohol, de tabaco o drogas, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema nervioso? De pronto, sus funciones en relación a alerta, sus funciones en relación a control, no solo del vómito, sino control de esfínteres, se van a ver
deprimidas, disminuidas en su capacidad. Es por eso que cuando una persona consume ya sea alcohol, drogas, etcétera, de pronto no controla ni la personalidad, no controla esfínteres, no controla palabras que pueda decir, no controla muchas cosas, por eso su sistema nervioso se deprime. Más una enfermedad neurológica, una patología neurológica, ¿cómo creen que se encontrará ese sistema nervioso, no? Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, si nos dice, no, soy un bebedor social, ¿no? De vez en cuando tomo, ¿no? Entonces, nosotros también debemos instruirlo, ¿no? A nuestro paciente. Bueno, tiene que tener cuidado con determinados alcoholes o con el tabaco por esta situación, por el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias no ayuda en el progreso de la enfermedad si nosotros estamos haciendo un tratamiento específico, ¿no? La seguridad social, ¿no? El sistema de asistencia sanitaria es importante para nosotros porque si nuestro paciente no presenta o no tiene un seguro social, entonces va a ser difícil, ¿no? Hoy en día, en una gran mayoría de los trabajos, ¿no? Se trabaja como consultor en línea, se trabaja como venta de servicios, ¿no? Es decir, tú vendes tus servicios a determinada institución, pero eso te exhorta, ¿no? De que te den el tema de servicios sociales, como ser caja, pagar tus AFPs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Si el paciente no tiene un seguro social, obviamente su recuperación va a depender del dinero o la facultad económica que esté presentando en ese momento. Si no tiene la economía para sostener un tratamiento de fisioterapia, que nosotros generalmente cobramos en el área neurológica 120 bolivianos la hora, tendrá ese paciente para un tratamiento de unas 10 sesiones, 1.200 bolivianos en 2 semanas tendrá, ¿no? Entonces, ¿qué sería más factible? Que el seguro social pueda cubrir su tratamiento, ¿no? Entonces, también es importante para nosotros esto. Si cuenta con seguro social, obviamente el seguro cubre sus gastos, pero si no, entonces también tenemos que ir viendo esta área, ¿no? A veces no parece importante en nuestra área de fisioterapia, pero es realmente importante, ¿ya? Vamos a tener lo que son los antecedentes patológicos anteriores, ¿no? De enfermedades que se hayan presentado antes de la enfermedad a la cual estamos tratando, ¿no? Em, ya nos contará la historia el paciente, ¿no? El estado patológico actual, ¿no? Que ya habíamos hablado, que se va a determinar más que todo como el síntoma de presentación, ¿no? Y si está tal vez con algún tipo de medicación y si se le han realizado pruebas, ¿no? Eso sí nos va a servir bastante, ¿no? Entonces, al momento de evaluar si tu paciente ya viene con, no sé, tomografías, electromiografías, si ya viene con algún tipo de resonancia magnética, genial. ¿Por qué? Porque así tú te vas a poder guiar en relación al diagnóstico por una imagen, ¿no? También la medicación, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de un paciente con Parkinson. Si ya viene del neurólogo, obviamente el neurólogo ya le ha prescrito la levodopa, ¿no? Entonces, ¿por qué te sirve el saber que tu paciente está con la levodopa? Entonces, tú le dirás, ¿a qué hora toma la levodopa? Tomo a las 9 de la mañana. Listo, para que ese medicamento se vaya absorbiendo y demás, yo necesito entre 1 y 2 horas. Entonces, su terapia va a ser a las 11 de la mañana, donde, ¿no? El medicamento nos va a ayudar, ¿no? Entonces, por eso también es importante que nosotros sepamos si está con alguna medicación, ¿no? El estado emocional del paciente es importante, ¿por qué?
porque acá vamos a ir registrando la expresión, ¿no? Y el carácter que esté presentando nuestro paciente, ¿no? Si está normal, si está ansioso, si está eufórico o está depresivo, ¿no? Para nosotros es importante. Generalmente en los de lesión medular, ¿qué es lo que pasa? Van a tener sus altas y bajas, el de Parkinson también, todos los pacientes neurológicos tienen sus etapas, pero ¿qué es lo que pasa? Vas a tener, te pongo, paciente de 26 años, lesión medular a nivel de lo que es C5, C6, lesión medular completa, ¿no? Entonces, 26 años para ese diagnóstico, cruda y triste realidad, ¿no? Entonces, el pacientito probablemente por una imprudencia llegó a donde está ahora, pero antes de que se dé la lesión medular, este paciente tenía una vida, ¿no? Tenía una vida, tenía a su enamorada, estaba en la universidad, estaba a un año de salir de su carrera, y de pronto un día saber que nunca más va a poder correr, encima le gustaba jugar fútbol, no va a poder jugar fútbol, su enamorada lamentablemente lo dejó. ¿Por qué? Porque no puede con esa carga. La universidad le es difícil manejarse más. ¿Por qué? Porque ahora todo es tal vez mal visto. Si ves una persona con discapacidad, lo primero que hacemos es voltear y ver y decir, pobrecito, ay, qué pena, ¿no? Entonces, a tan corta edad, todos esos antecedentes, ¿qué le van a causar? Probablemente depresión. Después de la depresión pueden ingresar a un estado ansioso, ¿no? O antes de la depresión también puede ser, ¿no? Y esto puede conducirlo a un estado eufórico, de enojo, de rabia, no solo contra él mismo, sino con la sociedad, ¿no? Entonces, es importante el estado emocional de nuestro paciente, ¿no? Es importante para que podamos abordarlo, para que podamos tratarlo, para que podamos hablar lo necesario con él, ¿no? Muchas veces somos hirientes sin darnos cuenta, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Debemos registrar si en la familia del paciente los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos tienen antecedentes de patología neurológica, ¿no? Tal es el caso de las epilepsias, las convulsiones, las cefaleas o migrañas en este caso, algún retraso mental, los accidentes cerebrovasculares, trastornos psiquiátricos y enfermedades hereditarias, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que es muy peligrosa, una enfermedad que va afectando de generación en generación, va a ser la enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces, esta enfermedad también tenemos que irla descartando, ¿no? Preguntar, si ya pescamos que el paciente tiene esta enfermedad, pues iremos a tratar a la familia, ya sea a la familia que sean padres, abuelos, hermanos o a la familia que él tenga, ¿no? A sus generaciones, ¿no? Entonces es importante el saber también los antecedentes familiares, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, el uso de sustancias tóxicas o psicotóxicas, ¿no? Por ejemplo, esto es importante y esto va a depender, lo que te diga tu paciente va a depender de la confianza que tú le brindes, ¿no? Yo tenía pacientes, generalmente atiendo a los de lesión medular, ¿no? Y tenía un paciente que tenía tenía para ese tiempo 36 años, ¿no? Lesión medular, ¿no? Lesión medular C5, igual C5, C6, pero que para olvidar el tema de su enfermedad antes de llegar al contacto conmigo, eh, lamentablemente no sé si mal amigo o buen amigo, ustedes juzgarán, lo ha ayudado a conseguir ciertas sustancias, ¿no? Droga, ¿no? Entonces, este paciente, para olvidar su situación, porque era joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? Empezar a consumir drogas.
drogas, drogas, drogas. Un día es que llega a mi consulta, un día es que llega ya a mi tratamiento y empezamos a trabajar con todos los medios y demás. Pero de pronto yo, dentro de lo que es la historia, él no nos ha dicho, ¿no? No nos dijo nada, pero yo he notado ciertos rasgos, ¿no? Entonces he notado y de pronto un día le digo, ¿no? Y sí, me confirma que consumía ciertas sustancias y demás, ¿no? Entonces también tenemos que saber abordar estos temas, ¿no? Probablemente porque es varón, yo mujer, en el momento exacto, no me dijo, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro y demás, ¿no? Pero después yo como profesional me di de cuenta, ¿no? Entonces tratamos de abordarlo ya con otro profesional para ayudar en el tema de su depresión, pero ya no desde el punto del consumo de ciertas sustancias, sino desde el apoyo a nivel psicológico, a nivel familiar y demás, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, chicos, ¿no? La observación del paciente. La observación del paciente, primero tenemos que también algo importante es el peso, la altura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la actitud postural, las asimetrías, tanto a nivel corporal como a nivel facial es importante y las alteraciones en el trofismo, ¿no? Esto vamos a irlo viendo de forma detallada, pero algo importante, mis queridos amigos, es el saber siempre lo normal, ¿no? En relación a peso, a talla, ¿no? Los signos vitales, cuáles son los parámetros normales de los signos vitales. Muchas veces, hoy en día, ya estamos trabajando con lo que son los internados rotatorios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a las salas de UTI, ¿qué pasa con los internos, los estudiantes, en este caso de fisioterapia? Chocamos con los valores normales de lo que son los signos vitales. Muchas veces titubeamos, no conocemos, ¿no? ¿Cuántos serán los valores normales de la presión arterial, valores normales de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la temperatura, ¿no? Los pacientes neurológicos, si hablamos de un ABC, este ABC sí o sí va a ser tratado desde la UTI. Y si tú no conoces los valores normales, pues difícil el poder tratar a ese paciente o iniciar un tratamiento en la UTI. ¿Por qué? Porque no sabes los valores, ¿no? Entonces yo te pido, ¿no? Ya esto para tu conocimiento general y desempeño en adelante, pues que vayas recordando todo lo que son los valores normales de los signos vitales. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante al momento de tratar a tu paciente, ¿ya? No les pregunto ahora porque no quisiera pescarles o no quisiera darles tarea hoy. Y más que todo en esto, porque esto ya es un área de primeros auxilios, con lo que ustedes ya tienen conocimiento. Así es que yo asumo que su conocimiento está ahí. Y si no, pues les pido que vayamos a revisar, ¿ya? También vamos a observar la actitud postural, ¿no? Estábamos hablando de un paciente con Parkinson y cómo vendrá el paciente con Parkinson. Pues en la actitud postural, pues tendrá una postura en flexión, ¿no? Los músculos, en este caso, extensores van a predominar sobre los flexores, lo cual va a llevar a una postura parecida a la de una cifosis en nuestro paciente, ¿no? Si hay asimetrías, ya sean a nivel corporal o a nivel facial, ¿no? En el paciente con enfermedad neurológica, muchas veces vamos a tener asimetrías, ¿no? Asimetrías no solo a nivel corporal en lo que son las extremidades, sino también a nivel facial por algún daño a nivel de lo que es el par craneal, ¿no? En este caso el facial, ¿no? Y también en el trofismo, puedes observar en un paciente neurológico que una pierna o un miembro inferior puede estar más atrofiado que el otro, ¿no? Uno puede ser más delgado y el otro puede ser más voluminoso, ¿no?
En los pacientes encamados, es decir, en los que están en una sala de hospital, es importante que nosotros observemos la alineación de la cabeza, ¿no? Y de las extremidades. También el registrar la presencia de anormalidades posturales, ¿no? Como por ejemplo la postura de decorticación y la postura de descerebración, ¿no? Entonces, en los pacientes que vamos a atender en las salas de hospitales, para nosotros es importante que podamos ver cómo está ese paciente, ¿no? Si está alineado o si tiene alguna postura específica, si la cabeza está relajada o tiene una flexión, ¿no? O una anteriorización. También anormalidades posturales, ¿no? Cuando los pacientes ya están teniendo un daño a nivel de lo que es el tallo cerebral, pueden tener una postura de descerebración o una postura de decorticación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ver o determinar estas posturas patológicas en el paciente. Si tú, cuando entras a la sala de hospital y observas que tu paciente tiene esta postura característica, ¿no? Con los miembros inferiores en extensión y los miembros superiores en flexión con el atrapamiento del pulgar. Entonces, estamos frente a una postura de rigidez de tipo decorticación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay un daño a niveles centrales, ¿no? Puede ser el daño a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es la descerebración, vamos a hablar de que la postura característica es con los miembros inferiores en extensión y, ¿no?, los miembros superiores a nivel de lo que es hombro-codo, ¿no? Vamos a tener una extensión, pero en las muñecas vamos a tener una flexión marcada, ¿no? Esta postura también es una postura de rigidez, pero acá podemos tener ya el daño a nivel de lo que es el tallo cerebral, ¿no? Entonces, la postura, ¿no?, nos va a indicar también la estructura la cual se encuentra lesionada, ¿no? Luego vamos a hacer el registro de los síntomas del paciente, veremos todo lo que es subjetivo, lo que nos cuenta el paciente, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? Si hablamos del dolor, vamos a decir que es un síntoma por excelencia y motivo más frecuente de consulta, ¿no? Entonces, ¿por qué viene el paciente a la consulta? Porque le duele, ¿no? Me duele, me duele, me duele, me duele, te va a decir. Me duelen mis músculos y no puedo caminar, ¿no? Por eso viene, ¿no? Entonces, es acá donde vamos a recordar el concepto del dolor, ¿no? El dolor es una experiencia desagradable que está relacionada con un daño real o potencial de los tejidos que se percibe en el propio cuerpo, ¿no? Entonces, para todos, ¿no? No solo un paciente que tenga una patología neurológica, sino para todos, el dolor va a ser aquella experiencia desagradable, ¿no? Que va a estar relacionada con un daño, ¿no? En algún tejido, ¿no? Y este dolor va a hacer que el paciente acuda a tu consulta, ¿no? A tu revisión. Y bueno, para el dolor vamos a tener también diferentes escalas, ¿no? Vamos a tener diferentes instrumentos, ¿no? El autoinforme, que más que todo lo van a hacer los pacientes con cáncer, ¿no? Y aquellos que van a tener tratamientos con opioides, ¿no? Tratamientos que son abarcados por analgésicos fuertes, ¿ya? Vamos a tener la escala de EVA o la EVA, ¿no? Que nos va a ayudar a valorar también el dolor, ¿no? Y esta escala la podemos utilizar a partir de los 7 años de edad, ¿no? Vamos a tener la escala numérica verbal, que esta va a expresar su grado de dolor del 0, ¿no?, al 10, ¿no? Vamos a tener la escala de descripción verbal, ¿no?, donde nuestro paciente nos va a describir su dolor a través de diferentes adjetivos: leve, incómodo, penoso, horrible, insoportable, ¿no? El diario del dolor, que este diario es hecho por el propio paciente y es útil para contrastar la evolución del dolor, ¿no? Para nosotros es
muy útil porque podemos ver a través de gráficos que haga nuestro paciente o a través de lo que él pueda registrar o escribir, nosotros vamos a tener la información, ¿no? También vamos a tener lo que son los mapas del dolor, que esto sí lo manejan en la universidad, ¿no? Hay dibujitos de un hombrecito que está de la vista anterior y la vista posterior, ¿verdad? Y nosotros marcamos con una cruz el área que está álgida, ¿no? El test de McGill, que recoge la información tanto cualitativa y cuantitativa, ¿no? Es decir, cómo es ese dolor, en qué momento se presenta y le da una puntuación. Y esa es su tarea, ¿no? Para la siguiente clase tenemos la tarea de realizar el test de McGill y el test de McCaffery, ¿no? Por favor, tomen nota, no se olviden. Para la siguiente clase tenemos tarea test de McGill y test de McCaffery, ¿ya? También tenemos el test de las fotos. En este caso, más que de las fotos, yo le llamaría el test de los dibujos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer este test de las fotos. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer fotos con nuestros pacientes, ¿no? Esto ya para tratar niños, ¿no? Generalmente hacemos dibujos, ¿no? Con expresiones para que nuestro pequeño nos pueda entender, ¿no? El test de las caras, que también son dibujos de caras que van a esquematizar diferentes expresiones. Y acá sí, también vamos a llamarle, más que el test de las caras, puede ser el test de los emojis, ¿no? Si tú entras al internet y buscas, ¿no? Escalas del dolor, te va a salir este test de las caras, pero con emojis, ¿no? Uno que otro ha desarrollado lo que son estos tests, pero con dibujos de niños, ¿no? Y el test de McCaffery, que es un cuestionario sobre características del dolor, ¿no? Factores que lo alivian y lo empeoran, ¿no? El test de McCaffery va a estar basado en relación a preguntas y factores agravantes y mitigantes en relación al dolor, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, la escala numérica, ¿no? Tengo la que es con los adjetivos, ¿no? Sin dolor, moderado, el peor dolor. La escala visual o de Wong-Baker, ¿no? Que es en relación a caritas, ¿no? Y también la escala numérica, ¿no? En relación a cuánto es que duele. Poco, mucho, nada, ¿no? Bastante, fuerte, ¿no? Entonces son escalas del dolor, ¿no? Escalas que podemos manejar. Pero ahora yo te voy a dejar con la tarea del test de McCaffery y el test de McGill, ¿no? Aquí está, ¿no? Hacemos el test de McGill y el test de McCaffery para el día jueves. Por hoy vamos a quedar acá. ¿Alguna consulta? Hola. ¿Alguna pregunta, queridos chicos? No, Doc. Ya, gracias. Conmigo hasta el día jueves a la misma hora. No se olviden sus tareas. Chaucito. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.